Saludos cordiales, nos encontramos nuevamente para poder concluir lo que quedó pendiente en el video anterior respecto a la presentación de los resultados para variables cualitativas. Recordemos que estamos tratando de dar lineamientos para la organización de información de la sección presentación de resultados, y uno de los resultados que tenemos que presentar justamente provienen de los diagnósticos que hemos realizado. Estos podrían haber sido realizados como indicadores o variables cuantitativas, o en su defecto como variables cualitativas. En el video anterior estuvimos mostrando los resultados descriptivos procesados con Excel, y en esta oportunidad presentaremos los resultados descriptivos para variables cualitativas procesados con Excel y con SPSS. Entonces, vamos a ir directamente hacia el archivo en Excel para indicar los datos correspondientes. Bueno, este ejemplo que vamos a procesar corresponde a una variable denominada control interno de inventarios. El instrumento que se aplicó fue un cuestionario. Luego ese cuestionario ha sido aplicado a 10 personas. Entonces vamos a tener 10 cuestionarios resueltos, con los cuales vamos a organizar los resultados. Estos van a ser, se va a generar una base de datos con todas estas respuestas, y luego estos resultados los agruparemos para tener los resultados por los 10 cuestionarios, de los 10 cuestionarios, a nivel de cada una de las preguntas y a nivel de los datos agrupados también. Entonces, en la primera parte lo realizaremos en Excel, y la segunda parte lo realizaremos en SPSS. Revisemos el cuestionario. El instrumento en mención es un cuestionario que tiene 9 ítems, ¿sí? Los 9 ítems forman parte de mi cuestionario. Acá tenemos las preguntas. Debemos considerar que los 5 primeros ítems corresponden a la dimensión número 1, ¿sí? De los 9 ítems de este cuestionario, provienen de 2 bloques. De los ítems del 1 al 5 corresponden a la dimensión 1, y los ítems del 6 al 9 corresponden a los ítems de la dimensión número 2. Esto lo vamos a visualizar mejor en este otro archivo, en esta otra hoja, de la siguiente manera. Acá tenemos nuestra variable control interno de inventarios, y toda la zona que estoy marcando viene a formar parte cómo está organizada la recolección de los datos en este cuestionario. Entonces, en principio, identificamos las 9 preguntas, los 9 ítems que mencionábamos hace un momento, y les comentaba que del ítem 1 hasta el ítem 5 corresponde a la primera dimensión. En este caso lo estamos denominando ambiente de control. También identificamos la segunda dimensión, en este caso evaluación de riesgo, que considera 4 ítems, del ítem 6 hasta el ítem 9, de color rosado, corresponden a los ítems de la dimensión número 2. Entonces, en la parte izquierda, donde dice cuestionarios, son los 9 cuestionarios que se han aplicado. Entonces, los datos que vamos a organizar son de 10 cuestionarios y de 9 preguntas cada uno de ellos. Entonces, yo tengo mis cuestionarios y empiezo a llenar. Toda la zona que estoy resaltando en este momento serían los numeritos, las respuestas a los cuestionarios aplicados. Por ejemplo, el cuestionario número 1, o el encuestado número 1, le dio un valor de 2 a la pregunta 1, un valor de 2 a la pregunta 2, un valor de 5 a la pregunta 3, un valor de 2 a la pregunta 4, un valor
de 5 a la pregunta 5 y un valor de 2 a la pregunta 9. Debo hacer mención que este cuestionario ha sido elaborado en escala de Likert del 1 al 5, entonces es por eso que vamos a encontrar respuestas entre el 1 y el 5. Una vez que yo he digitado todas mis respuestas en la hoja de cálculo Excel, en cada una de las celdas, pues entonces voy a pasar a agrupar. Voy a agrupar, estoy colocando como ejemplo la celda de color amarillo, que serían las respuestas a los 5 primeros ítems que corresponden a la dimensión 1, los sumo y los coloco en una celda nueva. En este caso, esta va a ser la celda correspondiente a la dimensión 1 del cuestionario 1. Lo mismo hago para la dimensión 2. Recordemos que la dimensión 2 tiene 4 ítems, del 6 al 9. Entonces, la sumatoria de las respuestas acumuladas para la dimensión 2 deben incluir los datos en color azul. 4 ítems con sus respectivas respuestas y se genera pues el dato acumulado para la dimensión 2. Finalmente, la dimensión 1 y la dimensión 2, los puntos acumulados es lo que corresponde a la variable en este caso, ¿no? ¿Cómo se interpreta este cuadrito que estoy resaltando, donde estoy acumulando la dimensión 1, la dimensión 2, la variable 1? Resulta que cuando yo evalúo ítem por ítem, voy a tener la estadística para cada uno de los ítems. Pero recordemos que yo no solamente voy a analizar ítem por ítem, sino también yo necesito analizar toda la dimensión, ambiente de control. Luego necesito analizar también toda la dimensión 2, evaluación de riesgo. Y finalmente necesito evaluar toda la variable, ¿no? Lo voy a colocar así, a ver, un colorcito que resalte. Entonces miren, yo necesito no solamente evaluar ítem por ítem, que ese va a ser los primeros cuadros que voy a mostrar, las tablas de frecuencias ítem por ítem, pero a continuación yo necesito la tabla de frecuencia de la dimensión 1, ambiente de control, y luego necesito la tabla de frecuencia de la dimensión 2, evaluación de riesgo, y finalmente necesito toda la evaluación de la variable del control interno de inventarios, para poder decir si el control interno es deficitario o si el control interno es eficiente o es moderado, ¿no es cierto? Es por eso que trabajamos esta segunda parte con los datos agrupados. Los datos agrupados van a evaluar cada una de las dimensiones y también la variable. Esto es toda la información que necesitamos tener organizado en el Excel. Entonces, ahora necesito preparar esta información para poder llevarlo al SPSS. ¿Cómo lo hago? Voy a marcar todos los numeritos calculados, ¿sí? Y hay una interfaz amigable entre Excel y SPS, entonces le coloco Control C, ¿sí? Toda la zona marcada, ahí lo están viendo, y me voy al SPSS. Para los que conocen un poquito de SPS y para los que no conocen, no hay dificultad, porque lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Primero, hacerles recordar que existen dos pantallas en el SPS. Nosotros vamos a empezar trabajando en la pestañita que dice vista de datos. Nos vamos a ubicar en la primera celda y van a ver que es muy parecido al SPS, al Excel, ¿no es cierto? Nos ubicamos en el extremo superior izquierdo y damos Control V. Entonces lo que vamos a hacer es copiar desde el Excel hacia el SPSS, ¿no? Ahora ya tengo los datos en el SPS, voy a hacer algunas adaptaciones muy sencillas. Por favor, esto es muy práctico, no tenemos que tener dificultad. Entonces me voy a la siguiente pestañita que se llama vista de variables. En vista de variables voy a ordenar mi información para hacerlo más
más conocida para mí. En este caso, recuerden que acá están los datos que yo he trasladado. Recuerden que primero tenía la pregunta 1, luego tenía la pregunta 2, luego tenía la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, la pregunta 6, la pregunta 7, la pregunta 8 y la pregunta 9 o el ítem 9, ¿no? Entonces los primeros son los datos de los ítems y los últimos 3 son de las dimensiones y de las variables. Entonces reviso mi Excel para no equivocarme. El siguiente dato corresponde a la dimensión 1 de la variable 1. Entonces le voy a colocar el mismo nombre, dimensión 1 de la variable 1. El siguiente dato es dimensión 2 de la variable 1 y el tercer dato es la variable 1. Así quedaría. Ahora, en la columna tipo no lo toco, el ancho no lo toco, los decimales, si quiero lo dejo en 0 porque no estamos trabajando con decimales, le colocaría un 0 y como el Excel, ¿sí? Lo copio y lo pego. No hay mucha ciencia ahí en los decimales. En la etiqueta, ¿qué va en la etiqueta? En la etiqueta nos debe interesar colocarle el ítem, en este caso el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Vamos a hacer esa incorporación. Recordemos que esa información proviene de nuestro cuestionario. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos al Excel y recordemos que ahí tenemos nuestro cuestionario. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente marcarlo, copiarlo y pegarlo en el SPSS. Hasta ahí creo que no deberíamos tener inconvenientes. Ya tenemos nuestros 9 ítems ya grabados. Ahora, la dimensión 1, bueno, tiene un nombre también. Nos vamos al Excel. Aquí tenemos que se llama ambiente de control. Entonces lo marcamos y lo pegamos. Ambiente de control. La variable, la dimensión 2 se denomina evaluación de riesgo. Igual lo copiamos, lo pegamos y la variable se denomina control interno de inventario. Entonces hacemos lo mismo y ya tenemos nuestras etiquetas. Lo que nos quedaría a continuación es incorporar las escalas. Recuerden que les mencionaba que los ítems están en escala de Likert. Entonces nos vamos a la siguiente columna, que es valores, y vamos a colocar la escala. La 1 es nunca, la 2 sería casi nunca, la 3 sería a veces, la 4 sería casi siempre y la 5 sería siempre. Listo, esa es toda nuestra escala. Aceptamos y de igual modo copiamos para nuestros 9 ítems, ¿correcto? Listo, la dimensión 1, ambiente de control, evaluación y control, no lo podemos colocar porque eso no está en escala, eso es suma, ¿verdad? Esos son datos acumulados, entonces estos no están en escala de Likert. Ahora debo terminar donde dice medida. En la medida debo colocar ordinal para cada una de los 9 ítems. Eso está en ordinal, y las dimensiones y la variable debe estar en escala porque son números. Y eso sería todo lo que hay que configurar en la pestaña vista de variables. Entonces yo necesito ir ahora sí a procesar para poder encontrar las tablas de frecuencia, primero de los ítems. Veamos, ¿sí? Veamos. Vamos a analizar.
estadísticos descriptivos, tablas de frecuencias, y entonces voy a colocar los 9 ítems de mi cuestionario. Los selecciono, los marco y con esta flechita los paso a variables. Una vez que lo tengo en variables, me voy a gráficos. Necesito gráficos de barra con datos porcentuales, ¿sí? Nuevamente gráficos de barras con porcentajes, continuar. Y en formato voy a elegir organizar resultados según variables para tener mis datos ordenados. Grabo y acepto. Entonces, de esta manera el SPS me va a calcular todas las tablas de frecuencias de cada uno de los ítems, ¿no? Acá tengo el ítem 1 y tengo su gráfica. Luego tengo el ítem 2, su gráfica. El ítem 3, su gráfica. Y así sucesivamente, ¿no? Si quisiéramos darle un poquito de color, a la gráfica, pues deberíamos darle doble clic. ¿Sí? Si le damos doble clic, lo podemos colorear. En principio, aquí hay un icono que se denomina etiqueta de datos. Si le ponemos clic en etiqueta de datos, nos va a aparecer los datos porcentuales, que es lo que queremos que nos aparezca. Luego selecciono una de las barras, le doy clic en la barra, asegúrense de que esté seleccionado barra por barra, y nos vamos a relleno y borde. En relleno y borde voy a elegir el color, aplicar. La siguiente barra será de otro color, aplicar. La siguiente barra será de otro color, aplicar. A la primera no grabó, nuevamente aplicar. Y si que quiero darle una apariencia de tipo 3D, aquí hay una opción también, dice profundidad y ángulo. Le doy un clic, le pongo en 3D y aplico. ¿Ok? Y eso sería todo lo que tenemos que hacer para que nuestras gráficas queden listas, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestra tabla de frecuencia. Esto luego lo llevamos al Word para poder presentar su tabla de frecuencia y su gráfica, ¿no? Entonces de esta manera nosotros estamos llegando a la sección de la presentación de resultados de variables cualitativas usando Excel y SPS, ¿no? Se generaría una tabla, bueno, en este ejemplo una tabla 74 con su denominación, sus resultados. Bueno, y nosotros hemos procesado también su gráfica, ¿no? Entonces añadiríamos como resultados su tabla de frecuencia y sus gráficos en datos porcentuales. De esta manera estamos llegando a la parte final de la presentación de los resultados descriptivos para variables cualitativas aplicando Excel y SPSS. Gracias y nos vemos en un próximo video.